Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver ciencia de datos, en particular vamos a ver el algoritmo de K-vecinos y si nos da un poquito de tiempo también vamos a ver el algoritmo de K-means. Entonces, bueno, nada más para recordarles que vamos a estar viendo durante estas pequeñas clases que nos quedan. Vamos a ver la diferencia entre aprendizaje supervisado versus aprendizaje no supervisado. Vamos a ver algoritmos de clasificación como K-means y K-vecinos. Vamos a ver regresión logística, Bayes ingenuo, árboles de decisión y también vamos a ver la conocida regresión lineal. Esa se las va a dar Jonathan, pues ya en la siguiente semana, ¿vale? También vamos a ver cómo evaluar los modelos, ¿vale? Porque pues no es suficiente solamente entrenar el modelo, sino hay que ver cómo hacer una evaluación de ellos. Vamos a ver las métricas de precisión, exactitud y vamos a ver algo que se llama cross-fault validation. También vamos a ver la diferencia entre falsos positivos y falsos negativos. Ahí vamos a ver unas cosas que se llaman matrices de confusión, que es esto de acá. Y bueno, las métricas asociadas a la evaluación de los modelos. Y esto de aquí no lo vamos a ver, entonces esto no nos va a dar tiempo. Pero si nos va a dar tiempo, vamos a ver un poquito de programación del lenguaje natural, ¿no? Que normalmente se denota como PNL. Ok, bueno, ya habíamos hablado un poco de la introducción, algunas de las aplicaciones de ciencia de datos. Por ejemplo, Facebook pues ya tiene estos modelos que más que nada se relacionan con Deep Learning, pero tiene como los modelos de Llama, Google tiene a Gemini. También, por ejemplo, cuando Facebook quiere ver si dos personas están cerquita una de otra o te quiere dar como recomendaciones de amistad, pues usa estos algoritmos de clasificación o algoritmos de Machine Learning. También, por ejemplo, para decidir qué tiene que mostrarte dentro de tus reels. Ven que ustedes se meten y entonces empiezan a scrollear ahí. Pues todos estos algoritmos, o los algoritmos que le llaman, pues están basadas en estas técnicas, ¿no? A mí me da mucha risa cuando dentro de documentales empiezan a decir, no, es que el algoritmo sabe todo lo que tú haces, el algoritmo te conoce mejor que tú, pero realmente son estas técnicas de Machine Learning y un poquito de Deep Learning. Pero la gente se espanta demasiado cuando no conoce mucho del tema. También, por ejemplo, Amazon para recomendarte productos, Spotify para recomendarte canciones. Un banco, por ejemplo, debe de decidir a qué persona prestarle, a qué persona no prestarle. Y cuando tienes ese problema, el problema de le presto, no le presto, es un problema de clasificación, ¿no? Tienes datos de clientes y debes de decidir, pues, a quién le tienes más confianza. Y, pues, para Coppel es lo mismo. Por ejemplo, una vez hice una entrevista para Coppel, estaba terminando la carrera de ciencia de datos, todavía no la terminaba, y justo lo que ellos querían era que hiciera un programa que me pudiera permitir segmentar clientes en base al tiempo que las personas permanecían en la página y aparte a qué cosas le daban clic, ¿no? Entonces querían como detectar qué era lo que las personas buscaban en particular y ahí hacer una segmentación. Ok, bueno, entonces, bueno, hay muchas personas que lo ocupan. Habíamos visto que clasificar, al parecer, nos parece un problema fácil porque actualmente ya existe GPT, ya existe como estas redes neuronales que te hacen imágenes y cosas de ese estilo, pero realmente hace pocos años era un problema difícil, ¿no? Y, por ejemplo, clasificar a un perrito de un panqué, pues puede llegar a ser complicado. Porque incluso una persona, si no estás como poniendo mucha atención, es fácil que te confundas y digas, no, pues esta cosa como que sí parece un perrito, ¿no? Entonces, pues básicamente con los algoritmos fue lo mismo, o sea, hubo que pasar un proceso para poder estarlos entrenando. Entonces, bueno, habíamos puesto algunos ejemplos, me lo voy a saltar, y vamos a irnos hasta aquí, que es como algo muy, muy importante. Entonces, hay dos tipos de aprendizaje, está el aprendizaje supervisado. Ahí está. Entonces, está el aprendizaje supervisado y está el aprendizaje no supervisado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje supervisado, es porque ya hubo intervención humana. ¿Y qué va a pasar? Que llegó un doctor y dijo, mira, este de aquí no tenía diabetes, los checó y dijo, no tiene, este sí tiene, y este no tiene, ¿no? Entonces, a nuestro modelo le vamos a pasar estos datos, que vamos a llamar X, y les vamos a pasar estas etiquetas, las cuales vamos a llamar Y, ¿ok? Y entonces, cuando estamos hablando de aprendizaje supervisado, aquí aprendizaje supervisado, vamos a tener algo de este estilo. Le vamos a pasar X que van a ser nuestros datos, Y que van a ser las etiquetas. Aquí va a estar una caja negra que ahorita puede ser cualquier algoritmo de Machine Learning que a ustedes les guste.
¿Y qué vamos a esperar? Que el algoritmo aprenda a partir de estos datos, porque ya le estás enseñando como las respuestas, ¿no? Ya le dijiste, mira, esta persona tiene 63 de peso, tiene 98 de índice glucémico y por lo tanto no tiene diabetes, ¿no? Entonces le estás enseñando ahí como alguna muestra de qué es lo que tienen en común esas características. Y ya lo que nosotros esperaríamos es que cuando nos llegue un nuevo dato, que no necesariamente esté clasificado, pues el algoritmo sea capaz de clasificarlo como el doctor, ¿no? Entonces haga una predicción. Entonces, por ejemplo, le llega una persona que pesa 90 kilos y que tiene el índice glucémico 200, y entonces el algoritmo va a decir, como que esta persona de aquí, lo más seguro es que tenga diabetes, ¿no? Entonces le va a poner 1, y esta sería mi predicción. Normalmente dentro del código lo van a ver que la gente lo denota como YPredict, y esto de acá, pues es tu X nuevo, ¿no? El X que le estás pasando para predecir. Va. Entonces, ese es en el caso de aprendizaje supervisado. Pasamos el conjunto de datos, pero también pasamos las etiquetas. Ahora, en el caso de aprendizaje no supervisado, ¿a qué le suena? Por ejemplo, ahí podría ser en un problema de que ustedes quieren segmentar clientes para sus tiendas. Entonces, pues realmente no saben qué características tienen en común cada cliente. Quieren que ustedes, dentro de la información, se busque algún patrón, ¿no? O, por ejemplo, dentro de texto, a lo mejor tienen muchos textos y solamente quieren que los empiece a clasificar de alguna manera que tengan características en común. Entonces, ahí ustedes van a dejar a la máquina trabajar solita. A esto se le llama aprendizaje no supervisado. Y se caracteriza porque esta parte ya no se la van a mandar. Solamente le van a mandar los datos. ¿No? También se le llama hacer clustering. O sea, hacer agrupamientos dentro de nuestros datos se le conoce como clustering en el área de Machine Learning o en el área de ciencia de datos. ¿Va? Entonces, esas son las principales dos diferencias. Aprendizaje supervisado tienes etiquetas, aprendizaje no supervisado no hay etiquetas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la idea es muy simple para hacer como cualquier algoritmo, al menos los algoritmos más sencillos, es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen como una base de datos del siguiente estilo. Entonces, ahora vamos a pensar en que tienen, por ejemplo, peso y altura, ¿vale? Entonces, ustedes pueden pensar una persona que tenga 35 de peso y tenga de altura 1,20. Luego una persona que tenga 70 de peso y de altura tenga como 1,60. Luego aquí una persona que tenga 90 de peso, de altura 1,80. Una persona que pese 120 y de altura tenga 1,90. Y una persona que pese 30 kilos y de altura tenga 1,20, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían sus datos X. Estos de aquí. Eso es lo que le llamamos X, ¿vale? Es una matriz de datos. Una matriz simplemente es una tablita. Entonces, en este caso, las dimensiones de mi tablita, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Entonces, son 5 renglones. Y tenemos 2 columnas, ¿no? Entonces, 5 por 2. ¿Ok? En ciencia de datos, que es importante hablar porque, bueno, van a ver que hay muchos conceptos, pero a las columnas, entonces, bueno, esta es 5 por 2. A las columnas se les llama dimensiones, ¿vale? Entonces, a estas cosas de aquí se les conoce como dimensiones. Ahorita van a ver por qué. Entonces, cuando estamos hablando de reducir dimensionalidad o cosas de ese estilo, es que simplemente están reduciendo columnas dentro de su dataset. Ahora, imagínense que tienen un problema de clasificación donde ustedes quieren clasificar si esas personas son niños o son adultos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el primer dato, ¿ustedes qué creen que sean, niño o adulto? Pues Pesa niño, 30. niño ¿Mande? parece. Niño. Parece niño, ¿no? Porque está muy chiquito y está muy flaquito, ¿no? Entonces, lo más seguro es que sea un niño. Aquí, este de aquí, Pues puede ser un adolescente, un adulto, ya está en esas frecuencias, ¿no? sí, ya está como entre adolescente y adulto, vamos a ponerle adulto. Pero fíjense que a ustedes ahí como que no tienen mucha certeza, ¿no? Saben que se podrían equivocar, pero si tuvieran que apostar, pues dirían, no, pues ya no es un niño, ya está más grande, ¿no? Ya parece que es un adulto. Aquí, fíjense que siempre existe cierta incertidumbre, porque aquí lo que estamos haciendo es clasificar clases. ¿Y qué está pasando? Que, por ejemplo, aquí tienen el peso, ¿no? Imagínense que esta es la variable de peso. Y por aquí tienen, por ejemplo, ya los 70 kilos, ¿no? Entonces aquí están los 70,
kilos. Aquí están 90 kilos y aquí está, no sé, 50 kilos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los niños se va a encontrar como por aquí. Vamos a ponerlo así. Y luego la de los adultos, pues se van a encontrar por acá, ¿no? Ahí van a estar la mayoría de los adultos. Depende del país, pero ahí van a estar. Entonces, aquí tenemos como un área de cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, en esta área nos podemos equivocar al clasificar. ¿Va? Entonces, lo importante es que los algoritmos, pues lo que van a hacer cuando se pueden equivocar es simplemente apostarle al que tiene mayor probabilidad de ser la clase, ¿no? Entonces, fue como nosotros lo hicimos. Aquí, por ejemplo, pues dices, alguien que pesa 70 kilos, pues puede ser un niño, pero es más fácil que sea adulto, ¿no? Entonces, como que los algoritmos tienen que tomar ese tipo de decisiones. Ahora, pues la esencia simplemente es esa, tú le pasas los datos, en caso del aprendizaje supervisado, pues pasas las etiquetas. Aquí tienes tu algoritmo que de alguna manera le dices que lo estás entrenando porque le estás enseñando cuáles son tus datos y cuáles son tus etiquetas. Y cuando llega un nuevo X, pues el modelo debe de ser capaz de predecir ese X, ¿no? Lo va a hacer con cierta confianza, no te lo va a predecir así a secas. Es muy difícil que tengas el 100% de confiabilidad, más que nada porque siempre tienes como ese cruce de clases, ¿no? Y esto se ve aquí, por ejemplo, imagínense que tienen los datasets de flores, imagínense unos datasets de flores y tienen 3 clases de flores, ¿no? Tienen setosa, virgínica y versicolor. Si ustedes nada más se fijan en la longitud del pétalo de esos datos, pues fíjense que aquí hay una discrepancia, ¿no? Igual como les estaba mostrando con los niños y los adultos. En esta parte o en esta zona, como que el algoritmo no va a saber muy bien qué hacer. Entonces se tiene que basar en otra variable, también tiene que checar el ancho del pétalo, ¿no? Pero ahí puede ser que se empiece a equivocar, ¿no? Entonces aquí hay como cierto error. ¿Ah? Como un error de clasificación. Ok, entonces bueno, aquí por ejemplo es como súper importante, imagínense que aquí estaba el peso y aquí estaba la altura, ¿va? Entonces, ¿ustedes quién creen que serían los puntos rojos? O sea, ¿serían los niños o los adultos? ¿Y quiénes serían los azules? En el caso de los niños y los adultos. ¿Los azules qué deberían de ser? Los niños, ¿no? Los niños. ¿Por qué? Porque pesan menos y están más chiquitos, ¿no? ¿Y los rojos quiénes deberían de ser? Los adultos, ¿no? Los adultos. Pues sí. Exactamente. Entonces, Más. lo que pasa muchas veces con los datos o lo que se espera que pase es que cuando ustedes ya los grafican, ya en un dibujito, pues en R2 o en R3, dependiendo del número de columnas que tengan, pues que los puntos, debido a sus características, pues queden como juntos, ¿no? O sea, todos los adultos quedaron juntos y todos los niños quedaron juntos y se dan cuenta como en partes distintas del plano. Entonces, la mayoría de algoritmos, ¿qué hacen? Simplemente encuentran una división aquí, un plano, que divida tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Y buscan que ese plano sea como el mejorcito que pueda hacer la división. También a veces se basan en hacer este tipo de agrupamientos, por ejemplo, ahí vemos que hay bolitas, ¿no? Entonces como que buscan que de alguna manera los datos que estén juntos pues sigan quedando juntos, ¿no? Sigan quedando dentro del mismo grupo. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Y aquí, pues, ¿cómo se entrena el modelo? Normalmente tus datos están de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver si todavía están las entradas de lápiz. Ok, están estas entradas. Entonces, ¿qué va a pasar o qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar cierta parte de nuestros datos, no todos, nada más cierta parte de los datos para entrenar el modelo. A esta parte se le llama X-Train. Y entonces, pues si seleccionamos esa parte de los datos, también hay que seleccionar cierta parte de las respuestas. Entonces, este es JetTrain, ¿vale? Sí, más fuerte. Y luego, ¿qué va a pasar? Ustedes le pasan los datos de entrenamiento al modelo y luego hay que testearlo, hay que ver qué también respondió el modelo. Entonces, ustedes le van a pasar esta parte, ¿no? Digamos, esta parte de aquí, que sería como tu XNew, pero ustedes saben la respuesta, ¿no? Ustedes saben que por sus datos este de aquí es un niño.
Entonces hay que testearlo, ¿no? Hay a ver que, si predijo niño o no predijo niño. No. Vamos a verlo bien acá. Perfecto. Entonces, bueno, pues básicamente, ¿qué pasa? Ustedes tenían la base de datos de los niños y los adultos y querían clasificar sus datos, pero pues normalmente, por ejemplo, si estamos entrenando a alguien, pues hay que tener una forma para evaluarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa parte, nosotros nos vamos a quedarla para validar el modelo, ¿ok? Ahorita, si quieren, nada más quédense con esta parte de que se divide en dos, en train y validación. Al final del curso vamos a ver por qué necesitamos tres, pero por el momento piensen que nada más tenemos train y test, ¿vale? Entonces tenemos una parte de nuestros datos va a ser para entrenar el modelo y otra parte va a ser para validar, ¿ok? Y ahora, ¿qué más es importante? Normalmente, ¿qué va a pasar? Pues que el algoritmo se va a equivocar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en la realidad, pues el algoritmo diga, pues es 0, que sería como esto, y de esos, pues a 70 sí latinó, ¿no? En la realidad eran 0 y el algoritmo predijo 0, pero puede ser que se equivoque en 10, ¿no? Que el algoritmo haya predecido 1, pero en la realidad, pues era 0, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el algoritmo haya dicho, mira, estos eran adultos, pero la realidad era que no, que realmente eran niños, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, como que en esta parte se equivocó, esos son los donde se equivocó, y también pues lo mismo, ¿no? Estos 15 pues eran adultos, pero el algoritmo dijo que eran niños. Van a ver que dependiendo del tipo de equivocación, vamos a ver que pues va a ser un tipo de error o otro tipo de error, y más o menos en eso se basan las métricas. Pero lo importante es que, por ejemplo, aquí, si ustedes ven esa tablita, ahí les doy una pregunta para ustedes. ¿Cuántos, pues digamos, cuántos datos tienen o cuántos datos está evaluando el algoritmo cuando ven esta tablita? ¿85? 70, 75, más 10, 85, más 15, 100, ¿vale? Entonces, el total de datos, es 100, ¿vale? ¿Y a cuántos les atinó? ¿Cuántos les atinó el algoritmo? Alguien por ahí escribió escribió por comentario, pero como estoy compartiendo la pantalla no puedo ver muy bien sus comentarios. Entonces, si querían decir algo, lo pueden decir así por el micrófono. Entonces, bueno, el total de datos son 100. ¿Y a cuántos les atinó el algoritmo? ¿Cuántos estuvieron bien? 75. 75, que son esta diagonal, ¿no? 70 que predijo de 0, que estaban bien, y 5 de la clase 1. Entonces, predijo bien 75 de 100. Entonces, normalmente a esto se le llama como, pues la confianza del algoritmo. Y en ciencia de datos a esta métrica se le conoce como el accuracy. Entonces, aquí teníamos un 0.75 de accuracy, ¿no? Y normalmente lo que dice la gente es que, pues, tienes un 75% de predicciones bien o de confianza, ¿no? Entonces, pues ahí hay que agarrarlo con pincitas porque, por ejemplo, podrías tener datasets en donde te interese, por ejemplo, predecir una enfermedad. Te interese, por ejemplo, predecir cáncer. De 100 personas que ustedes chequen, pues a lo mucho una persona va a tener cáncer, ¿no? Y si a todos les dices que no hay cáncer, o sea, a todos les dices no cáncer, entonces le estarías atinando, o por ejemplo aquí serían bien, pues a 99, porque solamente con la que sí tenía te equivocaste, y el total eran 100, ¿no? Y entonces, pues, cuando ustedes saquen su accuracy, pues esto va a decir que tienes un 0.99 de accuracy o un 99% de confianza, ¿no? Entonces, ustedes pensarían que es un muy, muy buen algoritmo para predecir cáncer, pero la verdad es que no están haciendo nada. Entonces, deben de tener un poquito de cuidado con eso, lo vamos a retomar más adelante. Pero la métrica que regularmente se ocupa cuando sus datos están bien balanceados, pues es el accuracy. Oye, Benito, habla Marco. Claro. Oye, ¿y qué porcentaje son los más se considera como válido? O sea, ahí colocaba 75, pero 75 ya es válido, 80, 90, depende de lo que estés estudiando.
Depende mucho del problema. Por ejemplo, en cosas de finanzas, no sé, por ejemplo, si quieres predecir el precio de una acción, pues con que ya tengas el 60%, que sea un poquito más de un volado, pues ya no es algo muy, muy bueno, porque en esperanza, pues podrías ganar bastante dinero. Por ejemplo, en cosas de conducción autónoma, pues vas a pedir que tengas un 98, 99% de confianza, porque te equivocas un poquito y matas a una persona. Entonces sí depende mucho del problema y sí, pues del tipo de problema que tengas. Y incluso a veces no se puede alcanzar el 100, ¿no? Porque justo te decía como esto, ¿no? De que a veces, pues las características del problema va a haber que haya como cierta incertidumbre, ¿no? Estoy bien malo dibujando montañitas, pero a ver, ahí va. Entonces, va a pasar que hay como cierta incertidumbre dentro del modelo, ¿no? O sea, tienes dos clases, pero estas clases se cruzan en algún momento. Entonces aquí como que es un área de incertidumbre, no sabes realmente cuál de las dos clases pertenece. Ya, la otra, en una ocasión estaba haciendo un modelo en donde le estaba poniendo, te comento que estoy persiguiendo hacer un estudio de la rotación del personal en mi organización. Entonces, Ok, sumé la base de los activos y de los que ya se fueron de baja con mismos datos y me salió 90. Yo hasta ahorita sigo sabiendo, o sea, me sigo preguntando y seguramente lo veremos después, si me dio un 90% era bueno o era malo. Yo dije, bueno, pues es bueno, ¿no? Y solo te quedaste pensando si me faltaron más datos a agregar en la variable o con eso ya me puedo ir a poder tomar una decisión. Pero bueno, solo te lo platico y ya me... mira, ahí está muy interesante porque te hago una pregunta. De tu base de datos, ¿cuántos eran de que sí se quedaban en el trabajo? Porque tienes como dos clases, ¿no? Sí, ¿Cuántos eran de la clase cero y cuántos eran de la clase uno? O sea, es decir, imagínate, ajá, imagínate que estaba colocando 80,000 colaboradores de los activos y estaba poniendo como 10,000 colaboradores de las bajas, ¿no? O de los que ya dejaron la empresa, con mismos datos, edad, sueldo, antigüedad, etcétera. Sin embargo, así, esa es la respuesta. Sin embargo, me quedé pensando, oye, pero no le puse la evaluación de desempeño, no le puse la distancia del colaborador a su lugar de trabajo. Entonces, me quedé pensando, Benito, si realmente mi modelo, a pesar de que me había marcado un 90%, era tan viable poder tomar una decisión. Aunque me salió en 90, me quedé así pensando. Y dije, no, mejor me mira, escribo. pero ahí pues debes de tener cuidado, ¿no? Porque me estás diciendo que 80,000 eran de los que aún estaban activos, digamos la clase cero, y 10,000 eran de los que no están activos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a todos les digo que pues no van a estar activos, bueno, que van a estar activos, digamos, de la clase cero, ¿cuántos le atinaría? Otra vez, ¿cuántos tendría bien? Es ¿Cuánto mucho, sería el total? no, muchos, ¿no? Tendría a todos muy bien. Tendría 80,000 bien, ¿no? Porque los Sí, 10,000 me equivoqué, porque a todos les dije lo mismo. Y el sí, total es 90,000. ajá, Pues esto es mayor que 0,9, ¿no? sí, claro. Entonces ahí debes de tener cuidado justo cuando hay clases desbalanceadas. Y eso es lo que pasa mucho, ¿no? O sea, cuando tienes clases desbalanceadas, a veces la gente no tiene mucho cuidado y puede interpretar mal las cosas. Aunque fíjate, Benito, que mi teoría la razón de colocar activos con bajas, yo dije, bueno, pues si yo pongo a todos los activos que hoy están con sus mismas características, edad, antigüedad, puesto, etcétera, y si yo coloco las bajas, mi teoría fue, pues como que me va a estudiar mejor los que están activos con los que ya se fueron. Esa fue mi primera suposición. Entonces dije, pues tengo información completa, no estoy colocando los nuevos ingresos de este año ni nada. Entonces, o sea, interesante el comentario, porque bueno, uno puede cometer errores de ese tipo, ¿no? Entonces, pues yo Sí, estoy así como en la incógnita, si hice bien o hice mal, siguiendo esta lógica, Benito, ¿no? Si yo meto a todos los colaboradores que están activos contra todos los que ya se fueron en los 2 años pasados, ¿acaso no me podría dar una mejor lectura de los que se pueden ir o de los que se pueden quedar? sí, o sea, claramente si tienen más datos es mejor, ¿no? Y más si esos datos se relacionan con lo que estás clasificando, ¿vale? Pero Vale. si quieres lo checamos más Okay. adelante, ¿no? Ah, entonces, pues sí, simplemente lo que quiero que se queden de esta diapositiva
es que para entrenar el modelo, pues vamos a ocupar unos datos que vamos a llamar de entrenamiento y vamos a ocupar otra parte de los datos que vamos a llamar de validación. De hecho, van a ver cómo lo vamos a partir. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con el primer algoritmo. Este algoritmo es de aprendizaje supervisado, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es aprendizaje supervisado. Entonces, por lo regular, lo que va a pasar es que la clase Y, cuando yo la grafique, o sea, ven que eran niños y adultos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Y puede ser niño o puede ser adulto. Cuando yo lo grafique aquí en la clase y solamente por ser didáctico, normalmente se le pone un color a los puntitos. Entonces, estos son los niños y estos son los adultos. Y esto yo ya lo sé a priori, es decir, pues ya hubo alguien que clasificó las personas. Entonces, el color de los puntos pues ya está definido dentro de mi gráfico. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de K-vecinos? El algoritmo de K-vecinos se le llama un algoritmo de votación. Y es un algoritmo muy sencillo porque ustedes como que dejan votar a los puntos, ¿no? Entonces, todos los algoritmos de Machine Learning tienen una cosa que se llaman parámetros del algoritmo. Y esos parámetros ustedes los pueden ir moviendo. Entonces, aquí vamos a ponerle parámetros. Entonces, este algoritmo es muy, muy sencillo. De hecho, por eso siempre me gusta que sea el primero, porque solamente tiene un algoritmo, un parámetro que se llama K. Y K va a ser el número de vecinos que nosotros elijamos. Este algoritmo, este parámetro lo ponen con la mano. Es decir, ustedes dicen como que K igual a 5, siento que va a jalar y pongo K igual a 5. ¿Qué se hace en la práctica? No es como que ustedes hagan un estudio de los datos y hagan un análisis bien a profundidad y digan K igual a 20 es el mejor y lo demostré y hice ahí mi teorema, ¿no? Y K igual a 20 era el que jalaba. No, normalmente lo que se hace es probar con muchos Ks. La ventaja es que estos algoritmos de Machine Learning son súper rápidos de entrenar. Entonces puedes hacer varios experimentos. Entonces, por ejemplo, puedes agarrar K igual a 3, a 5, a 7, a 11, a 13, a 15 y así. Pueden hacer 20K si quieren, ¿no? Y luego agarran el que se esté desempeñando mejor. ¿Cómo ven el que se esté desempeñando mejor? Pues lo agarran con X de test y agarran las predicciones, ¿no? Comparan las predicciones que hizo el algoritmo con, pues con las cosas reales, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Y bueno, ¿cuál es el punto del algoritmo? Imagínense que ustedes eligieron K igual a 5 y les llega este nuevo puntito. Este es mi nuevo dato, mi X. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es decir, mira, ¿qué vecinos están más cerca de mi nuevo punto? Es decir, de estos puntitos, de todos los verdes y los azules, ¿cuáles están más cerca? Entonces voy a agarrar y voy a calcular la distancia de este punto amarillo a este azul, la distancia de este otro punto amarillo a este azul, de este amarillo a este otro azul, de este amarillo a este otro azul y así sucesivamente. Entonces calculo distancias. Y mira, digo, mira, estos dos están cerquita y estos tres también están cerquita. ¿Vale? Entonces tengo estos dos puntitos que están cerquita, estos tres puntitos que también están cerquita, y quiero los 5 vecinos más cercanos. Entonces, pues los 5 más cercanos son estos, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, ¿va? Entonces, ahora esos yo me los imagino como personas. Entonces, los dejo votar. Por ejemplo, estos son los niños. Y entonces me doy cuenta que tres niños que son estos, este de aquí y este de aquí, quieren al amarillo en su equipo, ¿no? Entonces quieren este puntito amarillo que sea niño. Y me doy cuenta que dos adultos, este es un adulto y este es otro adulto, quieren al amarillo en su equipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos tres puntos votando porque sea niño, o sea, tenemos 3 votos de que sea niño y tenemos 2 votos de que sea adulto. Entonces el algoritmo va a decir, como 3 personas están votando porque sea niño, este X new, pues mi predicción, aquí está mi algoritmo, debe de ser que sea niño, ¿vale? Entonces, pues es lo que estaría haciendo el algoritmo. Va de nuevo, ¿no? Por si alguien no me entiende. Entonces, ¿qué pasa? Agarro K y digo K igual a 5. Entonces me fijo en los 5 puntitos que están más cerca. Este está más cerca, este está más cerca, estos de aquí están más cerca de mi puntito amarillo. Y luego, ¿qué digo? 2 azules votan porque sea adulto y 3 porque sea niño. Entonces, cuando llegue este nuevo punto, el algoritmo se va a fijar en las votaciones. Entonces dice 2 adulto, 3 niño. Y entonces lo que regreso, pues es niño, ¿vale?
Y fíjense que eso dependió del parámetro. Por ejemplo, imagínense que hacemos otro experimento. Entonces vamos a borrar todo. Y decimos, ¿qué pasa si por ejemplo agarro K igual a 7? Entonces ahora K igual a 7. Entonces los 5 no son más cercanos, no son estos. A lo mejor los 5 más cercanos, los 7 más cercanos, pues ya son estos, ¿no? Entonces ahora los 7 que me voy a agarrar, pues son esos 4 azulitos y esos 3 verdes, ¿no? Entonces llega mi nuevo punto, que es este amarillo. Entonces pasa con mi algoritmo y dice, pues calculo cuáles son los 7 más cercanos y me doy cuenta que 4 votan por adulto y 3 votan por niño. Entonces agarra mi algoritmo y dice, pues esta cosa debe de ser adulto, ¿vale? Entonces si se dan cuenta, pues depende mucho de este parámetro que yo estoy eligiendo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, este algoritmo de K-vecinos, por ejemplo, ¿en dónde lo ves útil? O sea, un ejemplo de cuándo se utiliza este. ¿Los Uber? ¿Los subas? Uber, ¿utilizan este? ¿Pueden utilizarlo? ¿O tú Pues sí, o sea, realmente lo que haces en la práctica, esa es muy buena pregunta, porque eh, lo que cree la mayoría de personas es que como que tú te casas con un algoritmo, ¿no? O sea, como que tienes tus datos, así, ¿no? Aquí están tus datos. Ves tus datos y dices, como que un ARIMA le funcionaría bien, o como que un ARMA, o como una regresión logística funcionaría bien, o un K-vecinos. Entonces dices, como que a partir de mis datos, yo que soy el experto, elijo el algoritmo y digo, debe de ser K-vecinos, ¿no? Y luego ya entreno y hago todo el modelado y ya saco el acuerdo. O bueno, saco qué tan bien se desempeña el algoritmo, ¿no? El desempeño. Pero, o sea, eso se hacía antes y se hacía antes por el poder de cómputo que se tenía, ¿no? Debías de hacer como que elegir tu algoritmo a priori, porque, o sea, si lo corrías, pues a lo mejor tardaba mucho. Pero ahora, pues no se hace eso, o sea, realmente, pues dices, pues si tengo mis datos, ¿ah? Y tengo un problema de clasificación, entonces tengo mis datos y lo que quiero hacer es clasificar. Entonces lo que voy a agarrar es decir, mira, para clasificar yo sé que existe K-vecinos, pero también sé que existe la regresión logística, pero también sé que existen A y B valles, ¿no? Y también sé que, por ejemplo, también puedo usar redes neuronales, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una red neuronal recurrente. Entonces, pues, si ya sé que existen todos esos algoritmos de clasificación, los sé utilizar bien, pues ¿por qué no me agarro todos y entreno con todos mis datos? Y luego ya veo cuál se desempeña mejor, o sea, checo el desempeño. Y veo que el algoritmo que mejor se desempeña, pues es K-vecinos, ¿no? Entonces este es el algoritmo que agarraría. Pero lo que se hace normalmente en la práctica, pues es entrenar con varios algoritmos. O sea, no te casas con uno, sino que entrenas con muchos y ves cuál se desempeña mejor. Ya comprendí, gracias. Sí. Y bueno, pues aquí está un pequeño esquema de cómo funcionan. O sea, llega un nuevo punto. No es necesario que sean 2 clases, podrían ser 3 clases. Y entonces, pues te fijas en los vecinos más cercanos de nuevo, ¿no? O sea, si K es igual a 5, pues te fijarías en este. Pues yo creo que a lo mejor este de aquí y este de acá. Entonces lo que diría es que el nuevo punto, este punto dado, pues realmente pertenece a la clase 1, ¿no? Que es la amarilla, porque son 3 amarillos que votan. Y bueno, en la literatura lo van a encontrar así, de una manera muy, muy fea. Si se dan cuenta, estos son pesitos. Y esto es cuántos votaron porque fueran de esa clase, ¿ok? Entonces, bueno, ahí es como, más bien, tienes 2 clases, tienes la clase 1, tienes la clase 0, y estás diciendo como, mira, si hubo más que votaron de la clase 1 que de la clase 0, entonces clasifícalo como 1. Normalmente se le llama al clasificador como un clasificador basado en kernel, ¿no? Entonces, bueno, ahí los pesos o cuánto dejas que voten el algoritmo, lo puedes cambiar. Es decir, puedes votar, hacer que los que estén más cerca voten más. O sea, los puntos que estén más cerca como que tengan más derecho de votación, ¿no? Como está muy cerquita de este punto, pues a lo mejor le das más peso o le otorgas más derecho a votar. Entonces, bueno, eso ya es un poquito más avanzado. Vamos a dejarlo así por el momento. Y también pueden cambiar la distancia. Aunque realmente en la práctica yo lo he hecho y no hay como mucha diferencia, ¿no? O sea, pueden cambiar la distancia si ustedes quieren. Eso es más como para estudios. Y bueno, ¿qué ventajas tiene? Pues las ventajas es que se adapta fácilmente, es fácil de implementar y tiene pocos hiperparámetros, ¿no? Ahí vimos que nada más el parámetro que teníamos era acá. Las desventajas es que sufre de algo que se le llama maldición de la dimensionalidad.
Entonces, lo que pasa es que cuando ustedes tienen muchas dimensiones, empieza a ser más difícil calcular la distancia a cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces el algoritmo comienza a tardar. Entonces aquí tienes un nuevo punto y pues hay que calcular todas estas distancias. Eso no lo vuelve un algoritmo eficaz, aunque hay técnicas para hacerlo más eficaz. Y también pues es propenso a sobreajuste. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero creo que lo bueno sería ahorita verlo ya en la práctica, ¿no? Entonces vamos a dar esto de aquí, vamos a cerrar tantito la teoría y vamos a empezar a practicar. Entonces, pues nos podemos ir aquí a Colab y vamos a hacer, bueno, vamos a abrir un notebook. Y vamos. No sé si alguien tenga dudas por el momento. Entonces aquí vamos a ponerle mi primer algoritmo de Machine Learning, ¿vale? ¿Estás mostrando pantalla, Ramito? Porque no se ve. Ah, sí, cierto. Les estoy mostrando la otra, ¿no? Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, vamos a Colab, vamos a abrir un notebook y bueno, le puse de título a mi primer algoritmo de Machine Learning. Pues si ustedes quieren datasets así reales, se pueden ir a Kaggle, ¿no? Y aquí hay un vasto número de datasets, entonces hay de lo que ustedes quieran. Se los digo porque normalmente en la escuela es como que te piden hacer un proyecto, ¿no? O sea, tomas una clase y te dicen, ay, ¿por qué no haces un proyecto de tal cosa? Entonces hay bases de datos de todo, ¿no? Por ejemplo, dice Machine Learning Job, Posting in the US, Musical Instruments, Kaggle Most Voted, Datasets to Review, Wikipedia Structured Content. Entonces, por ejemplo, esta que es de instrumentos musicales, no la había visto, pero me da curiosidad. Como que hay muchos, muchos files. Creo que aquí son como más audio. Entonces ahorita no vamos a trabajar con audio. Vamos a poner simplemente classification, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner classification. Ok, entonces bueno, aquí como que me metí mal, quería más bien buscar dentro de los datasets. Vamos a buscar aquí. Entonces vamos a ponerle así, classification. Y bueno, te sale una variedad de datasets. Entonces, por ejemplo, este es uno de hongos, que dice que la usabilidad es 8.5. Esto de usabilidad es qué tanto lo tienes que limpiar para empezar a trabajar. Tienes esto de Cyberbullying Classification, Fetal Health Classification, Garbage Classification. Entonces hay como muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar uno sencillo. Vamos a agarrar este que es, no sé si agarrar el de gender, pero vamos a agarrar este de gender. Entonces, fíjense qué cosas trae. Pues son variables sencillas, ¿no? Trae el color favorito de la persona, el género de música favorito de la persona, su bebida favorita, si le gusta como las bebidas suaves, o bueno, más bien de las bebidas no alcohólicas, ¿cuál te gusta? Y luego aquí tenemos el género, ¿no? Y aquí nada más hay como de a dos, femenino y masculino. Entonces vamos a aplicar el algoritmo de K-vecinos aquí. Realmente no sé qué tan bien se desempeñe. No creo que se desempeñe muy bien porque si se dan cuenta como que esto es muy difícil que te diga si esta persona es mujer o es hombre. No creo, pero vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a descargarlo. Aquí es muy sencillo descargar las cosas, pues solamente le ponen aquí en Download y les va a descargar un zip, ¿no? Entonces aquí ya se descargó en mi carpetita, aquí está. Entonces vamos a abrir esta carpeta, digamos está aquí, entonces lo voy a copiar y lo vamos a poner aquí en documentos, tengo una que se llama datasets y vamos a pegarlo aquí. Entonces ahí está, este es el de los hombres y las mujeres. ¿Ok? Entonces vamos a subir los datos a Colab. Como estamos en Colab, realmente no estamos trabajando con nuestra computadora, estamos trabajando con un servidor de Google. Eso significa que ese servidor no tiene nuestros datos, entonces hay que estarlos subiendo. Hay que subirlos cada vez que ustedes quieran ocupar el programa. Otra forma es que a veces lo puedes usar en Drive, ¿no? Activas tu unidad de Drive, por ejemplo aquí. Y si ya tengo yo en Drive mi dataset, pues ya no necesito estarlo subiendo cada vez que yo quiera. Entonces, por ejemplo, tarda poquito, aquí ya la activé, pero aquí, por ejemplo, ya están todos mis documentos de Drive. Ahorita lo voy a subir normal. Entonces, le pones aquí en la flechita y le ponemos aquí en documentos, en datasets, y agarramos el que elegí, ¿no? El de Transformer Dataset. Ok.
Entonces, bueno, aquí está mi dataset. Fíjense, la terminación es terminación CSV. Si fuera Excel hay que usar pd.readExcel, pero bueno, ahí es CSV. Entonces, para leer datos ocupamos la librería de pandas. Yo creo que les voy a compartir unas 2 clases donde he ocupado mucho pandas para que le puedan echar un ojo. Por el tiempo y por de lo que se trata el curso, pues no vamos a ver mucho pandas. O sea, no todas sus funcionalidades, pero les voy a compartir las clases. Y vamos a ponerle aquí copiar la ruta de acceso. Entonces copio la ruta de acceso, le puse Perdón. .csv porque el archivo es .csv, pero si fuera Excel, pues pondría read Excel. ¿Qué pasó? Oye, cada vez que vaya a utilizar Colab o un nuevo proyecto, siempre debo tener pandas, debo cargar los pandas. Sí, ¿Es así? exactamente, pero también, por ejemplo, si lo haces local, sí hay que Ajá. poner esto de import pandas aspd, ¿no? El aspd nada más es como un alias para que no tenga que poner pandas todo el tiempo, porque si solo pusiera import pandas, tendría que poner pandas, o sea, le estaría diciendo a Python. De la librería de pandas ocupa la función readcsv, pero como no me gusta escribir todo el tiempo pandas, pues ponemos un seudónimo, ¿no? Le ponemos un apodo y entonces ya nada más pongo pd, ¿ok? Pero eso se hace incluso en local. Gracias. Ahora, en local puede ser que todavía no instalas la librería, entonces hay que ir al cmd y si te pone que no has instalado la librería, hay que poner aquí pip install y le pones pandas, ¿ok? Y entonces se va a empezar a instalar la librería de pandas, si tienes bien instalado Python. Vale, gracias. Ok, bueno, entonces ahí ya leí mi tablita. Y esta tablita yo la voy a guardar en una variable. Entonces, normalmente, como es una tabla y es una tabla de pandas, a este tipo de datos se les llama data frames. Este tipo de datos no lo habíamos visto antes, pero pues simplemente es una tabla. La nomenclatura usual en programación para los data frames, pues es df. Entonces, ustedes van a ver que cada vez que yo lea una tabla, le ponga df, sin importar de qué sea la tabla, ¿no? Simplemente pongo df. Entonces, pues si quiero ver las primeras columnas, le puedo poner df.get y me enseña las primeras columnas de mi tablita. Entonces, aquí me enseña 5 columnas, ¿no? Entonces, fíjense, la columna que sería Y sería el género, y la columna que sería X serían estas 4 columnas, ¿no? Favorite color, favorite music gender, favorite beverage y favorite soft drink, ¿ok? Entonces, estas serían la X, las primeras 4 columnas. Y la Y sería el género, ¿ok? Ahora, pues yo les enseñé que normalmente los algoritmos de Machine Learning, pues, ¿qué pasaba? Que tenían que tener números, ¿no? O sea, si no, como calculo distancias. Entonces, estas cositas aquí, pues realmente deberían de tener números. Es lo que le paso a mi algoritmo para poder calcular distancias. Y esto, pues también debería de ser un número, debería de ser 0 o 1, ¿vale? Entonces hay que hacer una transformación de mis datos. Ahora, normalmente lo que se hace es ocupar unas variables que se les llama dummies, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que ustedes podrían decir, o lo más fácil que se les podría ocurrir, es que puedo asignarle un número a cada color. O sea, yo podría decir, ¿por qué no hago, por ejemplo, una transformación de este estilo, ¿no? Tengo cold, tengo neutral, tengo warm y tengo cool, ¿vale? Entonces ustedes fácilmente me podrían decir, ¿por qué esto no hago y lo transformo del siguiente estilo, ¿no? Puedo hacer que call sea 1, o sea, asignarle el número 1, a neutral asignarle el número 0, a warm asignarle el número -1, por ejemplo, y entonces hacer algo como de este estilo, ¿no? Esto podría funcionar, pero no es recomendable. De hecho, tiene nombre esa transformación, pero no es recomendable porque, por ejemplo, si yo a cool le asigno un número muy grande, por ejemplo, le asigno el 5, entonces como mi algoritmo está basado en distancia, lo que va a pasar es que va a sobreestimar esa variable. O sea, cada vez que aparezca como cool dentro de mi dataset, le va a dar demasiada importancia. Entonces eso no es como tan útil. Lo que se hace es que a partir de estas columnas se crean 3 columnas nuevas. Entonces vamos a tener como favorite, cool, favorite color igual a cool, y vas a tener como que sí, no, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Entonces, pues vamos a hacerlo con favorite color, ¿vale?
Entonces vamos a copiar esto y vamos aquí a GPT porque realmente no me acuerdo muy bien de la función y eso es algo que les va a pasar a ustedes. Voy a poner el modelo normal, el que todos tienen acceso, y simplemente le voy a decir, tengo una tabla llamada df, ¿no? O sea, de que así le puse dentro de mi código, y le voy a decir, me gustaría, ¿y cómo se llama mi variable? Favorite color. Me gustaría que mi variable, o me gustaría binarizar, o mi variable favorite color, ¿vale? También se le llama hacer como una variable dummy, o sea, convertirla entonces nada más para que vean la transformación. Entonces, por ejemplo, aquí se le llama getDummies, es una función que ya tiene pandas, y entonces le vamos a pasar la columna que queremos hacer, ¿no? Y eso de prefijo es como lo primero que va a aparecer en la columna, y simplemente aquí lo está concatenando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, vamos a agarrar aquí, y esto de aquí de la concatenación, por el momento lo voy a quitar. Nada más quiero que vean cómo se ve esto de las dummies. Entonces aquí voy a poner print dummies, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? Ahí creo que ya se ve bien, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que hizo mi algoritmo es decir, mira, tienes 3 clases, tienes cold, neutral y caliente. Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, para el dato 0, tienes que su color favorito es cool. Entonces aquí le pone true, pero para neutral y warm le pone falso. O sea, creó 3 nuevas columnas a partir de la primera columna. Para tu dato 1 tienes neutral, entonces aquí le pone falso, aquí le pone verdadero y aquí le pone falso. Para el 2 y el 3 tienes caliente, entonces es por eso que aquí le está poniendo true y le está poniendo true, ¿vale? Ahora sí vamos a concatenarlo y eliminar la de favorite color. Entonces, bueno, no la vamos a eliminar, vamos a dejarla así por el momento para que se vea bien. Entonces, a lo mejor sea más fácil visualizarlo. Fíjense, aquí está, ¿no? Entonces, para el primero tenías que su color era cool y por eso le puso true aquí. Neutral y por eso le puso true aquí. Aquí. Uy, no se ve. Ahí, ¿vale? Para estos tenías caliente y por eso pone aquí true y true, ¿vale? Ahora, esto de aquí pues tampoco es un número, ¿no? Pero Python el true lo lee como 1 y el false lo lee como 0. O sea, si yo le pongo aquí a Python true es igual a 1, pues esto es un número y esto es una variable booleana, pero para Python es lo mismo, entonces está diciendo sí. Y por ejemplo, si le pongo false es igual a 0, Python va a decir, sí es cierto, ¿va? Entonces, realmente aquí, aunque diga true y false, ya se convirtió en número. Vamos a hacer eso con las otras variables. Entonces voy a decirle, quiero hacer eso con todas las variables de mi dataset. Entonces le voy a decir, ¿podrías convertir las variables de todo mi dataset en variables dummy? Ahora, lo importante es que la de género, pues no es necesario, porque esta sí me gustaría que fuera 1 y 0. Entonces, le voy a poner que excepto la de género. Excepto la de género. Esa conviértela en 1 y 0. Va. Entonces, pues ya, simplemente estoy haciendo una transformación de mis datos. Ahora, en la práctica, esto no se recomienda tanto. O sea, primero tendría que hacer una exploración. Vamos a ponerla aquí. O sea, en la práctica, ¿qué se hace ya cuando estás haciendo un proyecto real? Primero exploras los datos, ¿no? Haces una exploración de tus datos. Ahí tienes que detectar outliers y nulos. Eliminas esos outliers. Goma nulos. Y luego haces la transformación de tus datos. Luego lo que haces es dividir el dataset. Y luego implementas el algoritmo, ¿vale? Ahora, aquí hay como una pequeña discusión. La transformación de los datos a veces como que se hace después de dividir el dataset.
Más que nada porque justo cuando haces una transformación de los datos, estás calculando como la media de tus datos, estás calculando como la varianza. Entonces, si tú estás ocupando unos datos para hacer testeo, se supone que esos datos nunca los ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, se supone que, por ejemplo, aquí haces como X-train, ¿no? Haces como una división de X-train y X-test. Y bueno, tienes tu Y-train y tienes tu Y-test. Entonces, se supone que tienes acceso a estos, a los train, pero no tienes acceso a los test. Entonces, si por ejemplo, para hacer la transformación de tus datos ocupas medias o varianzas, lo estás haciendo sobre todo el dataset y entonces estás filtrando información del test. Entonces, formalmente lo que haces es hacer la transformación de los datos después de dividir el dataset. ¿Va? Y bueno, pues vamos a ver, aquí ya nos dijo cómo lo podemos hacer. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Aquí me hizo un mapeo del género, o sea, simplemente está convirtiendo femenino a 0 y masculino a 1, ¿ok? Se está agarrando la columna de género y la mapea. Luego aquí ocupamos otra cosa que se llama categorical columns, y aquí como que se equivocó. Ok, quieres convertir todas las columnas categóricas en variables dummy. Ok. Lo que está haciendo es, elimino la columna de género porque esa no la quiero convertir en dummy y me quedo con todas las columnas, ¿no? Y luego, ahora sí convierto todas las columnas en dummies. Y ya al final, pues simplemente concateno. Vamos a hacerlo a detalle, con cuidado, para que se vea qué es lo que estamos haciendo realmente. Entonces, vamos línea por línea, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto, vamos a ponerlo por acá. Entonces, primero te agarras la columna de género, que en principio se ve así, ¿no? Ahí está. Entonces, mi columna de género es esta, femenino y masculino, y lo que está haciendo aquí Pandas es decir, mira, si es femenino ponle 0 y si es masculino ponle 1. Y esto asignáselo a género. Entonces, cuando yo imprima df gender, pues ya se va a ver de este estilo, ¿no? Se va a ver 0 y 1. Entonces, 0 es para femenino y 1 para masculino. Ahora, pues voy a quitar esta celda porque ya no la vamos a ocupar y voy a volver a leer el data frame, que esto lo estoy haciendo porque como que ya había aumentado de columnas, ¿no? Entonces quiero como reiniciarlo, que esté como mi tabla original. Entonces en Python ahorita está guardada como mi tabla original. Ahora sí asigno como los géneros. Y ahora sí, esto de def columns, o sea, si aquí pongo def.columns, pues me da la lista de columnas, ¿no? Tengo estas. Ahora, si yo pongo .drop gender, lo que haría sería quitar esta de aquí, ¿no? No lo voy a correr porque justo como que ocupo hacer esto. Entonces, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ahora que ponga categorical columns, pues ya, nada más me quedo con estas, ¿no? Que son todas las demás columnas que van a ser parte de mis datos. Ahora sí, todas esas columnas se las estoy pasando aquí, a esta función que le llama hacer dummies, ¿no? Entonces, hacer dummies, ¿qué recibe? Recibe un conjunto de columnas, que son estas, y lo que hace es ponerle, poner ponerlo dentro de o sea, hacer nuevas columnas, ¿no? Tal como lo habíamos hecho antes. Entonces, si quieren, esto lo quitamos también. Entonces, fíjense, a partir de todas las columnas anteriores, pues crean nuevas, como color cool, color neutral, color warm, si le gusta la electrónica, si le gusta el tradicional, si le gusta el hip hop, si le gusta el jazz, si le gusta el pop, si le gusta el rock. Aquí hay como muchas, ¿no? Muchas clasificaciones. Si le gusta la cerveza o no bebe y qué otro tipo de bebida le gusta, ¿vale? Entonces, fíjense cómo nuestro dataset ya se volvió bien grande. O sea, si aquí le pongo punto size, pues me dice que tiene 1320 datos, pero a ver, vamos a ponerle punto shape. Me dice que es 66 renglones por 20 columnas, ¿no? O sea, convertí mis datos, los hice enormes. Y entonces lo que vamos a hacer es concatenarlo al normal, pero de hecho creo que con esto es suficiente, ¿no? Esta sería nuestra X, ya transformada, ¿no? Esta de aquí sería nuestra X. Entonces, bueno, lo voy a poner por aquí. Entonces le voy a decir, podrías aplicar un k-vecinos. Bueno, primero tenemos que dividir entre entrenamiento y test. Entonces le voy a decir, podrías dividir
mis datos como entrenamiento y test. Ocupa gender como la columna X, como la columna Y, que sería la clasificación, y X como df dummies, ¿vale? Esto realmente no necesitamos concatenar, simplemente necesitamos ocupar esto. Entonces, bueno, aquí va a ocupar una librería que se llama scikit-learn. Scikit-learn se ocupa para todo lo que tenga que ver con Machine Learning, pero lo clásico, o sea, algoritmos clásicos, se ocupan con scikit-learn. Scikit-learn es una librería que está muy bien hecha en Python. De hecho, Python fue conocido por esta librería. Claro, Luis Alberto. Hola, hola Benito, tengo una pregunta. Generalmente sí usan scikit-learn, pero he visto que luego también usan stats models. Entonces, Sí. mi pregunta es, ¿en qué casos debería usar cada librería? Stats Models es un poquito más avanzado y Stats Models se basa en la librería de R. Stats Models es muy chido porque como que te muestra como este tipo de resúmenes que la librería de R no hace. Entonces, por ejemplo, si ya sabes bien cómo usar regresión lineal o cosas de ese estilo, sí te recomendaría usar Stats Models. ¿Por qué? Porque te da algunas cosas que se llaman como, por ejemplo, cuando haces regresión lineal, es más fácil ver los intervalos de confianza. O es más fácil, por ejemplo, ver estas cosas que son los p-valores. La de scikit-learn no te las regresa. Y los p-valores te dicen, pues, qué tan significativo es esa variable para tu regresión. Entonces es como súper útil, ¿no? Stat Models es un poquito más avanzado, pero está más hecho por estadísticos, ¿no? Es como la copia de la librería de R en Python. Ok. Pero Stats Models no tiene cosas del estilo clasificación, ¿no? O sea, no tiene estos algoritmos de clasificación. Tiene cosas de regresión lineal, cosas de pronóstico, cosas de ARIMA, cosas de ese estilo. Ok, sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, nada más para terminar, pues ya binarizamos y ahora fíjense cómo estamos dividiendo nuestros datos, ¿no? Esta es la de defidomes, y es gender, y luego ocupo esta funcioncita, que la van a ocupar así. Lo bueno es que es igual para todos, o sea, ustedes pueden verlo complicado, pero es la misma librería y los mismos pasos para todos los algoritmos que vayamos a hacer en la clase. De hecho, con esta clase ustedes ya podrían instanciar cualquier algoritmo de Machine Learning. Entonces, fíjense, ya transformamos nuestros datos, entonces eso va a ser X y Y va a ser la columna del género. Ahora dividimos entre entrenamiento y prueba, normalmente se ocupa 20% para pruebas, por eso aquí le pone test size igual a 0.2. Y aquí hay otra cosa ahí un poquito fina que se llama random state. El random state es porque como estás dividiendo de manera aleatoria, quieres que cuando se corre el código siempre sea como la misma división. Entonces por eso ahí pones un random state, pero puedes poner cualquier número. Simplemente es como una semillita que tú pones para que siempre que estés corriendo el algoritmo la división sea exactamente la misma. Entonces, bueno, pues aquí está como imprimiendo, aquí simplemente está imprimiendo el tamaño de cada uno de nuestros datos para que veamos que hizo bien la división. Entonces, esto de aquí no lo vamos a hacer, no ocupamos el def final. Y bueno, ahí ya tarda un poquito porque importó la librería, pero bueno, ahí podemos ver, ¿no? De entrenamiento estamos ocupando 52 de nuestros 60 datos, de test nada más estamos ocupando 14 de los datos, y bueno, 32, y bueno, son 20 columnas, ¿ok? Y ahora sí, le voy a decir, me gustaría que apliques. De hecho, aquí me lo indica, ¿no? ¿Te gustaría que apliques un modelo de clasificación? Le voy a decir, me gustaría que apliques K vecinos con K igual a 3, 5, 7, 9, 11, 13, y de hecho ya es mucho, ¿no? Porque mis datos eran poquitos, no eran 57 datos los que tengo de entrenamiento. Entonces le voy a decir que nada más con esos, y le voy a decir que me des las métricas de clasificación. Así como su matriz de confusión. O vamos a dejarlo sencillo. Le voy a decir que simplemente me imprima el accuracy. Y me imprimas el accuracy de cada modelo.
¿no? Para dejarlo en lo que conocemos. Entonces, bueno, aquí está sencillo. Fíjense que pues me volvía como a repetir el código, realmente no lo necesitábamos, pero lo que hace es scikit-learn.neighbors. De hecho, podemos irnos acá, scikit-learn neighbors. Está agarrando esta funcioncita de acá, ¿no? Y aquí lo chido es que te da una explicación de qué son los k-vecinos, cómo se implementa en el código. Aquí les dice, mira, solo tienes que importar esta función. Luego creas tu clasificador, le pones el número de vecinos que quieres. Y aquí esto de algorithm simplemente es como para la velocidad. O sea, a veces como que es más fácil que ya tengas guardadas las distancias dentro de una base de datos o no las tengas guardadas. Pero simplemente pueden dejar el que está por defecto. Y bueno, aquí les dice, bueno, puedes hacerla así, pero también tenemos todo esto. Por ejemplo, les decía que podían cambiar la métrica, ¿no? Aquí está la métrica euclidiana, pero pueden ocupar otra métrica que les guste. Y pues ya, ¿no? De hecho, puedes hacer como estos dibujitos muy lindos, que les enseña cómo están clasificando los datos. Ok, entonces, bueno, vamos a copiar esto. Y vámonos para acá. Entonces, esto de aquí ya no lo necesitamos importar porque ya lo hicimos. Y esto tampoco porque pues ya lo hicimos también, ¿no? Entonces, fíjense qué hicimos aquí en las librerías. Estamos de scikit-learn, estamos importando la función k-neighbors-classifier. Y de scikit-learn.metrics estamos importando accuracy score. Esto de import pandas a SPD pues no es necesario. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, vamos a ver dentro del for. Como que le hablamos a una personita, ¿no? Esto es un objeto en Python, es como si crearas una lista o crearas un diccionario. Aquí lo que estamos haciendo es crear una personita de tipo k-neighbors-classifier. Y le estamos diciendo que el número de vecinos que va a agarrar es k, donde k se mueve dentro de todos estos valores. Por eso es que está en un for, ¿no? For k en k values. Está recorriendo esta lista. Entonces, por ejemplo, al principio nada más es con k igual a 3. Entonces, le hablas a esa personita. De hecho, vamos a verlo por aquí. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a agarrar estas de acá, porque si no me va a decir que no tengo las librerías. Entonces ahí está. Name k is not defined. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya creé un objeto de tipo k-neighbors. Entonces, como tal es un objeto. O sea, si yo le pongo aquí knn, me dice, mira, esta cosa es un objeto de tipo k-neighbors classifier. Ahora, este tipo de objetos se lo pueden imaginar como una persona, y a esa persona la pueden entrenar. Para entrenarla hay que pasarle xtrain y getrain. Entonces, la entrenan. Entonces, ahora, vean, me apareció como azulito, ¿no? De que ya está entrenado. Y una vez que ya está entrenado, que ya le pasaron los datos, es capaz de hacer predicciones. Entonces, puedo hacer que me prediga, pues, los datos que no le he mostrado, que son los de test. Y entonces empiezo a hacer las predicciones. Entonces, eso es lo que predijo. Lo que dijo, mira, los primeros dos son mujeres, el siguiente es hombre, los siguientes son mujeres y el siguiente es hombre. Ahora fijémonos en el verdadero. O sea, ¿qué dicen los datos? ¿Cuál es el verdadero? Pues el YTS es el verdadero, ¿no? Entonces aquí está. Si nos lo comparamos contra el verdadero, pues aquí se ve. Vamos a ponerlo como lista para que se vea ahí. Bueno, se vea igual. Entonces ahí está. Fíjense cómo se equivocó un montón, ¿no? Aquí dijo que era mujer, pero realmente es hombre. Aquí era mujer y aquí es hombre. De hecho, como que los muestra al revés, siento, pero creo que sí fue simplemente equivocación. Aquí como que le atinó uno, aquí sí le está atinando. A estos de aquí les atinó, de hecho, bastante. Pero luego se equivoca, ¿no? Aquí se equivocó. Aquí sí latina y así. Así se va, ¿no? Como que se equivoca y latina. Realmente no es muy buen algoritmo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces ya lo corremos. Y la accuracy sería de estos, pues cuánto les atinó, ¿no? De estas predicciones que hizo, cuánto les está atinando. Entonces es lo que está haciendo aquí, ¿no? Instanciamos nuestro objeto, es decir, le hablamos a alguien como de, hey, ven, quiero que me ayudes a hacer esta tarea. Le pasamos nuestros datos, le digo, mira, aquí están mis datos. ¿Tú qué sabes acerca de Neighbors? Pues ayúdame con estos datos. Le pasas los datos de entrenamiento. Y le dices, mira, ya aprendiste los datos, ya los estudiaste, pues ahora ten estos datos nuevos y hazme una predicción. Entonces aquí ya hizo las predicciones. Y ahora le dices, bueno, voy a comparar las predicciones que tú hiciste, lo que respondiste en el examen, con las respuestas verdaderas, ¿no? Esa es la accuracy de test. Entonces está comparando YPredict con YTest, ¿no? Eso nos da un numerito y es el numerito que se está imprimiendo aquí.
Fíjense como que no es muy bueno el algoritmo. De hecho, K igual a 3 se desempeña igual que K igual a 11 y K igual a 3. Pero no es muy bueno porque justo estamos en una tarea difícil, que es la tarea de clasificar hombres y mujeres en base a cosas muy superficiales, ¿no? De hecho, yo siento que son variables muy superficiales, como el color favorito de cada persona, qué género de música le gusta. Obviamente eso no te va a dar información de si una persona es mujer o es hombre, y cuál es su bebida favorita, y cuál es la bebida sin alcohol favorita. Yo siento que a lo mejor esta sí podría ser como que te dé información si alguien es hombre o mujer, pero no estoy muy seguro. Realmente no lo creo. Pero bueno, lo que dice el algoritmo es que pues sí te da poquita información, pero no mucha, ¿no? De hecho, aquí lo que haríamos, pues yo sería elegir K igual a 3, aunque estos tienen el mismo desempeño, pero elegiría esto, el de K igual a 3, porque es más rápido, ¿no? O sea, es más fácil calcular los 3 vecinos que están más cerca que calcular sobre 13 o 11 vecinos. Vamos a ver con más valores, a ver nada más por curiosidad. Vamos a ponerle aquí 15 y acá 17 y 19. Pues sí, como que... mira, de hecho 15 como que se desempeña mejor, ¿no? Entonces a lo mejor agarraría 15. Ok, pues sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Entonces aquí podríamos ponerle... Podemos ver que el algoritmo que se desempeña mejor es K vecinos con K igual a 15. Por lo que ese sería el algoritmo que elegiríamos.